Buenos días, No, maestra. yo estoy preocupado ¿Por qué? porque siempre nos pregunta cómo estamos, pero nosotros nunca le preguntamos cómo está usted. Es lo común, no es lo inusual. Eh, este, no pasa nada. Se van a enterar por ahí cuando algo me pase. Como recién nos enteramos ahora de el fin de semana de que estaba no solamente hospitalizado, sino intubado, eso es ya otro tipo de problema. El maestro Toño Olvera. Sí sabían. No diga para eso, maestra. nada. Ahora tiene sentido. Pues Sí, sí, ayer unos compañeros de otro semestre me preguntaron, ¿tienen clase con el maestro Olvera? Y pues no supe por qué me preguntaran, pero pues ya acabo de procesar que era por eso. Yo sí supe, maestra, desde que él no asistió al diplomado. Sí asistió. Él dio el diplomado. Yo estuve ahí. Sí, pero creo que le toca otra sesión y se la cambiaron o algo así. Sí, le cambiaron la sesión, pero lo único que dijeron es que estaba enfermo. Pero ya no, ahí no lo especificaron y en la sesión que tenemos nosotros, tenemos un equipo aquí en Teams donde estamos todos los maestros, ahí nos avisan de actividades, etcétera, para compartirlos con ustedes. No nos dijeron nada. Entonces, por el chat nos enteramos porque otro maestro, amigo de él, se comunicó el sábado precisamente cuando estábamos en la conferencia con el doctor César. Nos enteramos de que estaban avisando este amigo de él, un exalumno egresado, que no solamente tenía COVID, sino que estaba ya o sea, parece que no le conseguían tubo. Y pues ya lo que se me hace criminal considerando que trabaja en medicina. Trabaja en el área médica, ¿cómo es posible que no tengan? O sea, si eso hacen con su compañero, ¿qué puedo esperar de mí? Por eso trato de cuidarme lo más posible, aunque no lo vean. Es muy paradójico, maestra. ¿Es qué? Es muy paradójico. Es una paradoja, sí, tiene razón. Bien, compañeros, ¿empezamos por lo mero bueno o por lo malo? Las calificaciones. Caray. Como Bueno, quieran, pues por lo quieran. malo, ya que. De acuerdo. Ya saben que el formato es Excel, etcétera, etcétera. Así que, pero se dice el número del pecador, pero no el nombre, para que no se lo botaneen, porque ya conozco a mi gente, y entonces no quiero que nadie se burle de nadie. Entonces, este es el primer trabajo, el cuadro conceptual. Esta es la calificación del examen, esta es la calificación, bueno, todos tienen 10 puntos, pero esto es lo fundamental. ¿Cuántos puntos tienen de los 20? Bueno, pues la mayoría tiene los 20. Ahí hubo detalles quizás en el examen, pero en realidad piensen que, por ejemplo, son 18, son 98 al final, sí sacarán todos los puntos. Bien, está en orden alfabético por número. Entonces, revisen sus calificaciones. Voy a hacerlas un poquito más grandes.
Así. Y se los muestro porque ya saben que soy humana y también me equivoco. Si hay algún error, lo reviso y lo corrijo. Bien. Maestra, ¿Ya la compañera Andrea está levantando la mano, creo que le quiere comentar algo. No veo manitas, no veo nada. Dígame. Perdón. Buenos días, profe. Hola. Mire, yo tengo duda con mi calificación porque en el cuadro conceptual no tengo la calificación. Yo se lo envié fuera de tiempo. No sé si se acuerda que le envié mensaje por lo de mi internet. Me lo envió al chat. Ajá, exactamente. Andrea. Soy la tercera de arriba para abajo. Sí, aquí está. Lo envió el 23. De acuerdo. Anotado. No sé dónde está, pero luego lo reviso. Ya lo tengo aquí separado y tengo el chat también separado. En realidad no lo revisé. Ese día se vencía la fecha de entregas de los trabajos de equipo de Nexus. Y estaban histéricos porque no alcanzaron a subirlos. Casi todos los trabajos valen 2 puntos, pero ese vale 10. Entonces, por supuesto, todo me lo envían por aquí. Tengo lleno de, bueno, no lleno, qué exagerada. Son como 4 correos de estudiantes de Nexus, pero son 90. Y de individuales sí, de equipo no hay justificación para que no lo entregara, pero bueno. Bien, en la segunda fase habíamos visto que en la fase 1 del programa observamos los aspectos comunicativos. Habíamos trabajado con enfoques diferenciados de la comunicación. Enfatizo en que no estoy expresándome en función, ahorita empiezo la grabación, únicamente es una introducción sobre el impacto que tienen no el lenguaje, sino la comunicación y el medio por el cual se da el mensaje. Habíamos hablado de la acción comunicativa. Y en este panorama todo esto es general, son generalidades, procesos de teoría crítica de la comunicación, pero los puntos que quiero enfatizar aquí, como puntos de partida para conectarme con esta segunda fase es ver que la difusión es una estrategia de comunicación diferente
a otras actividades como, por ejemplo, las clases. ¿Qué diferencia hay entre una clase y un diplomado? Quienes han tomado diplomados o están tomando o asisten a eventos como los congresos de las humanidades. Este semestre vamos a tener 2 congresos en este semestre. Va a haber 2 congresos en la facultad, uno de la facultad y otro en interacción con otras instituciones, entre ellas la Sociedad de Geografía y Estadística. ¿Por qué son diferentes? Entonces, en el aspecto de la difusión implica que es un proceso de mediación. Aquí tenemos el emisor y entonces son ustedes equipo de el tema de Asia, de China, el tema de Myanmar, porque los dos son Asia, el tema de la representación visual, etcétera. Todos estos aspectos no están generados desde ustedes en realidad. Deben entender que su presentación para difundir un conocimiento específico les exige mucho más que preparar una clase. ¿Por qué? Y entonces aquí entra el otro. El otro es el receptor. Y en el receptor es donde vemos el problema de nuestro tema a difundir. Entonces, ya habíamos abarcado este proceso de las características de la difusión, los contenidos, los canales, los contenidos del tema, y elaborar un canal adecuado. Entonces, yo les daba el ejemplo de los chiquitos, a uno chiquito de primaria, a un jovencito de secundaria, a un estudiante de preparatoria. No puedes darles los mismos contenidos, aunque el tema sea similar. Pero lo más importante es el tipo de lenguaje para lograr esa comunicación. Y entonces aquí enfatizaba que algunos conceptos de la difusión que son fundamentales son la articulación. ¿Alguien entiende el concepto de articulación? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí están aquí? Sí, yo quería levantar. Perdón, pero no veo manos. Estoy viendo la pantalla y no los veo a ustedes. Okay. Discúlpeme. Sí, es que nos está compartiendo ahorita nosotros algo. No. Ok. No, lo estoy viendo yo porque estoy destacando los puntos fundamentales. Discúlpeme. Vale, pues yéndome así básico por articulación, pues valga la redundancia, entiendo que es la forma en la que articulamos las frases, las oraciones, la manera en la que vamos estructurando lo que vamos a decir, la manera en la que lo ordenamos. Así es, exactamente como dice el compañero. Es que estoy en la otra página.
Y para que aterricen mejor, se las voy a compartir. Que sepan de lo que estoy hablando. Y como lo mencionó el compañero Miguel Ángel, efectivamente, tenemos varios aspectos a considerar. Él hablaba de la articulación como una forma de expresión de las palabras. El problema de la articulación es que necesitamos puntos, comas, pausas, claridad. Por ejemplo, China, es muy fácil de decir, todo el mundo escucha China, pero Myanmar, ¿what? Entonces, algunas palabras, algunos contenidos deben estar bien articulados, pensando en que ustedes nunca den por supuesto que una persona tiene claras las ideas de lo que está hablando. Si yo voy a una conferencia sobre China, sí, los chinos, y me acuerdo de la comida china, sí, ya sé de China, sí, pero no les voy a hablar de la comida, ni siquiera voy a tocar el tema, voy a decir que se están muriendo de hambre, pero entonces dar por hecho que las personas ya tienen un preconocimiento es un error. Y en la articulación hay un aspecto fundamental, también en el proceso de integración. Cómo se integran los procesos, los lenguajes en una intención comunicativa. Ustedes ven que un tema tiene múltiples caminos para recorrer. Yo quiero decir quiénes eran los malos de la historia o quiénes eran los buenos de la historia o quiénes les valió gorro la revolución. No, lo importante es institución. Recuerden, no son ustedes, es la institución, Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, etc. Todos estos procesos entran en la difusión. ¿Cómo se interrelacionan? En una característica presencial hay formas de interrelación. En un discurso, en un proceso de conferencia, etcétera, el formato es: no hables hasta que yo termine, no me interrumpas. Eso causa problemas en las dudas, porque lo ideal sería que si está explicando algo y no me queda claro, yo no pregunto, y el problema es que luego comenta algo y me engancho con aquello y ya se me olvidó lo que iba a preguntar. La ventaja de los eventos en línea es que hay un chat, y en el chat yo puedo poner mi pregunta sin enviarla. Puedo escribir cuando explica esto a qué se refiere concretamente, porque, y entonces se dan cuenta que es un problema de interrelación, de integración, de articulación. Nosotros estamos exponiendo algo y pensamos que lo hacemos con claridad. Yo pienso que lo hago con claridad y no es real. Es la situación real. Entonces, en el proceso comunicativo, la mayoría de nuestros oyentes está familiarizado con los medios masivos. Prácticamente yo soy de la generación en
que nació la televisión y entonces el proceso comunicativo se expandió porque ya no eran solamente los periódicos y las fotos de los periódicos. Ahora veo imágenes, hablan, se mueven, ponen anuncios atractivos, tan atractivos. Cuando los niños veían el programa del payaso Pipo, se anunciaba el refresco de naranja de quién sabe qué marca y los gansitos Marinela. Y todos los niños, claro que estaban viendo a Pipo porque era un payaso con un lenguaje muy sano, no había segundas intenciones, era un payaso profesional. No como Cepillín, que ese era payaso para adultos, este era para niños, pero vendía tan bien elaborado el programa y lo vendía al interior del programa, porque tenía a los niños invitados ahí al programa, no eran solamente asistentes, sino participantes. ¿Cómo? Los sentaban en mesitas del tamaño de ellos, así chiquitas, y les ponían su refresco de naranja, lo recuerdo fabulosamente bien, mis hijos eran pequeños, y su bolsa de gansito. Y les están tomando con la cámara, entonces lo estaban vendiendo desde el interior. Eso no era un anuncio, desde el interior del programa. Bueno, él fue de los pioneros en este tipo de eventos. Ahora lo hacen en los noticieros, no sé, tienen ahí los mejores pasteles de Monterrey, quién sabe qué. Es un anuncio y está pagado. Bien. Y ahora me voy a la segunda. Esta era la conexión para... Gracias, compañero, por empezar la grabación. Bien, ahora vamos a ver la fase 2, que se centra en 3 puntos básicos. Y uno de sus compañeros, acabo de ver su trabajo, está muy bien elaborado. Son conceptos generales, pero da la idea que cuando hablamos de sistemas de cultura, los historiadores estamos muy familiarizados con los conceptos de dominación y de hegemonía. ¿Hasta dónde tenemos la idea del dominante y del dominado? Pareciera algo elemental, no lo es. Cuando hablamos de procesos comunicativos en una cultura, está el lenguaje o el discurso del dominante y del dominado. En los procesos hegemónicos hay otra forma de dominación, pero no aparenta serlo. Estamos hablando de una idea hegemónica. Y hay un autor específico en el texto, en las lecturas, que habla cómo pasamos de un imperialismo cultural a una cultura transnacional. Hasta este momento no podemos hablar de culturas globales. Eso no existe. Nunca habrá una sola cultura como una economía global. Puede haber una economía global con bases fundamentadas, pero la cultura no tiene nada que ver con todo lo que planteamos como global. En un segundo aspecto, vemos la diferencia entre la cultura de masas y la cultura popular.
parecería lo mismo, pero no. Está bien establecido que la cultura de masas es una política gubernamental. La cultura popular, o sea, la cultura de masas nace de arriba hacia abajo. Es parte del proceso de convencimiento, de la construcción, y la cultura popular emerge desde abajo. En las políticas educativas de la revolución, las culturas populares crearon la cultura mexicana. En el caso de las artes, de las formas musicales regionales, se creó a nivel nacional, un poquito de aquí y de allá. ¿Y cuál es la cultura mexicana? Porque había que identificar características de la cultura mexicana, no de la cultura mixteca, de la náhuatl, de la norestense, de la yucateca. Se trataba de la cultura mexicana. Va a pasar en todos los ámbitos, pero donde se vio con mucho énfasis y que va a ser la pauta de los gobiernos de la posrevolución, va a ser el arte. La literatura, la música, la danza salen de la cultura popular y se convierten en cultura de masas. De ahí la razón que el mariachi sea la música mexicana, cuando al interior de México sabemos que es de una región. Bien, y otro aspecto que abordamos de manera muy general es el reduccionismo cultural, porque esto no se da en mayor medida. Aquí es cuando manejamos características muy focalizadas a grupos específicos. Usualmente piensen que trabajamos cultura y políticas culturales. Estos ambos procesos traen una serie de aspectos complejos, tanto para entender aspectos dominante, dominado, hegemónicos, de procesos imperialistas que no son imperios. Imperialismo cultural es otra cosa. Y cultura transnacional. Y terminamos con las culturas y subculturas. ¿Cómo se da este proceso de las culturas y el impacto que tienen la interculturalidad y la multiculturalidad en estas culturas y en las subculturas? Aquí es donde vamos a observar de manera más identificada lo que se conoce como cultura transnacional. Bien. ¿Qué diferencia encuentran en las características de hegemonía? ¿Por qué hablamos de hegemonía como un proceso que no es igualitario? O sea, hay dominación, pero hay procesos hegemónicos en la dominación. Si pueden darme un ejemplo y darme otro. Partan de lo local si quieren, para que sea más fácil explicar, y luego lo involucro en la difusión. Por favor. Lo que yo entiendo más que nada como dominación y hegemonía, dominación puede ser un proceso, o sea, es el proceso que te puede llevar a una hegemonía. Un ejemplo de dominación a términos de la cultura
Creo que lo vas a estar un poco con historia, por decir, aquí en Nuevo León en la carrera. No sé, la dominación por parte de ciertos temas sobre otros que puedan verse con mayor importancia, digámoslo así. Y una hegemonía sería más que nada los temas que por socialmente, digamos, sí, por sociedad o por los participantes, los activos, ya se establecen como los importantes. O sea, bueno, yo lo entiendo más la dominación, el proceso que te lleva a una hegemonía. ¿De acuerdo? Yo siento que una dominación es más rígida que una hegemonía, porque la hegemonía yo siento que es más como que una tendencia de algo o como que un control general, mientras que la dominación es más específica. En realidad la hegemonía es más específica que la dominación, pero en el ejemplo del compañero, en el ejemplo del compañero está la definición suya. Usted está haciendo énfasis en el ejemplo de que en la facultad se trabajan temas que están centrados por los dominadores, vamos a decirlo así. Pero que esto lleva a un proceso de hegemonía es en lo que no aterriza usted. Pero pareciera que hay diferencia. En realidad les explicaba que no hay diferencia. La diferencia está en la recepción del proceso comunicativo. A ver si identifican esto, por favor. Tenemos claro que en un proceso de opuestos tenemos al dominante y al dominado. ¿En qué momento hablamos de un proceso hegemónico? Y ahí les ayudo con el otro. Parecería también dominante-dominado, pero ustedes creen que en una hegemonía no hay un otro. Sí lo hay. ¿Cuál sería un ejemplo de lo que ustedes quieran? ¿Actual? Es que en hegemonía se me ocurre mucho lo que se ha tocado hace varios años, que era una hegemonía, digámoslo así, o sea, un patriarcado, donde los hombres eran el activo y las mujeres pues eran lo otro. Y no sé, siento que la hegemonía más que nada es algo que se da por sentado, que no se discute, no se demuestra, es algo que como va sucediendo, todos lo reciben y todos lo aceptan, pero no hay alguien que te diga activamente, es esto, no. Es la actitud de todos lo que la propicia. Por eso es una hegemonía. Pero se escucha más bonito a decir, me domina. Se da cuenta de que aparentemente son procesos que damos por hecho que es lo normal en la cultura. Hace un rato, en el curso de cultura de género, hablábamos de procesos actuales de la cultura y uno de los temas era que, bueno, yo les planteaba una situación clara que mostraba que todo ese cacareo por los movimientos, por los derechos políticos de las mujeres, etcétera, etcétera, y todo eso, bien, pero si yo, México, fuera a votar por una mujer, porque les digo, las mujeres están en la política, pero en un puesto de elección, es diferente a que sea secretaria de salud, secretaria de educación, secretaria de...
que son puestos, me puso alguien, no me eligió el pueblo, pero cuando el pueblo elige y elige a una mujer, entonces cuestionábamos por qué razón yo votaría o no votaría por una mujer. Y una alumna dijo algo interesante, ¿por qué nunca cuestionamos esto cuando se va a votar por un hombre? Y aquí entra este concepto hegemónico, porque damos por hecho que los hombres son los que gobiernan. Cuando es una mujer y luego debo votar por ella, pero ¿qué va a hacer? Porque va a gobernar, va a ser alcaldesa, ya se aceptó la palabra alcaldesa, antes era la alcalde, va a ser gobernadora, o va a ser presidenta, o va a ser diputada o senadora. Es que, ¿qué problemas que una mujer con todas las debilidades estructurales que representa, no su género, su sexo? Porque aquí se ve la mujer como algo biológico, no es como género. Todas las características culturales las centran en procesos biológicos, fisiológicos. Es el problema que ven los empresarios cuando contratan a una mujer joven. Tiene muchas ventajas una mujer joven, pero está en edad de embarazarse. Y si se embaraza, son 3 meses gratis que tengo que pagar salario y tengo que buscar quien cubra su espacio, sus actividades. O sea, todas las problemáticas de género. Pero de hecho, este ejemplo se lo daba una amiga. Hablábamos sobre el embarazo y por qué a veces preferían más a los hombres jóvenes que a las mujeres. Yo le decía, mira, no comparto la idea, obviamente, pero un empresario piensa y dice, ok, si contrato 10 mujeres, es probable que ellas se vayan a embarazar y tengan que pagarles. Y el hombre, pues no, ahí va a estar. E incluso si le tienes que pagar esos 3 meses, que bueno, la incapacidad que no sé cuánto es, pues igual tienes que contratar a otra persona que la esté supliendo, o tienes que pagarle un poquito más a otro y así. Y como que a ella le molestaba, pero le decía es que así está, así se hace o así se piensa porque pues es una hegemonía, es algo que todos dan por sentado. Y aún y cuando probablemente la mujer diga, no, pues no me quiero embarazar, igual el empleador, el jefe, el patrón, va a decir, no, pues no me arriesgo. La forma en que han sacado adelante eso, porque hay estadísticas de productividad y usualmente se tenía la idea, era una idea errónea, pero también en el aspecto cultural se trataba de contratar a un hombre que fuera padre de familia. ¿Por qué? Porque él va a trabajar fuerte, va a ser constante porque necesita el dinero para la familia. Eso va a ser importante. Un chico soltero, pues puede trabajar, le puedo dar más trabajo para que se lo lleve a la casa y siga trabajando, pero pues como está joven, tiene estudios, pues quizá consiga un empleo que le paguen un poco más, que lo exploten menos, pero en cualquier momento se puede cambiar y deben considerar que para trabajar en una empresa siempre se les da entrenamiento y tiene un costo. A la empresa le genera gastos, el apoyo que le da a los trabajadores en su entrenamiento, a veces pueden ser 3 días, a veces pueden ser 3 semanas, pero
para cuando empiecen a producir, pero la intención es que yo, empresario, no pierda. Jamás voy a perder porque va en contra del sistema capitalista. ¿Sí? El dinero llama al dinero, es en términos generales. Pero en el caso de las mujeres se solucionó este problema en específico haciéndolas firmar un documento en donde se comprometían a no embarazarse en los próximos 3 años. Y entonces, como que ahí aprovecho y le doy todo nivel de explotación. El sistema económico tiene una estructura de que cada 5 años cambias razón social, si quieres, y entonces apareces como nueva empresa. Lo hemos visto en varias empresas, no se dice abiertamente, pero como yo yo fui empresaria en algún momento de mi vida, sé que así funciona la contabilidad y así funciona el sistema SAT. Entonces, bueno, la mujer dice, ok, durante 3 años no me embarazo y no pasa nada. Para el 4º me embarazo y resulta que al 3er año le dijeron, cambiamos el nombre de la empresa y ¿te quieres quedar o te vas? Si te quieres quedar, tienes que firmar otros 3. Bueno, siempre hay plan con maña. ¿Qué es esto? Bien. Para poder entrar al aspecto de los procesos de dominación y de los procesos hegemónicos, el dominante logra imbuir al dominado de elementos hegemónicos que van a permitir esa recepción, como lo hacemos con el caso de el traje mexicano, el traje típico mexicano, la música, la pintura mexicana es muy representativa, pero un punto fundamental con el que inicia este proceso hegemónico y que dejó de funcionar en la década de los 70s, cuando se da el cambio de la cultura hacia la posmodernidad, vamos a ver que ya no funciona. Esta cultura de masas que mencionaba es la cultura de la política cultural dominante, que produce elementos hegemónicos. Uno de los elementos hegemónicos, aquí yo junté todo, pero es demasiado, por eso me voy a ir con detalle, que cuando hablamos de la competencia comunicativa se da a través de la escritura. Esto funcionó hasta cierto momento de la historia. Los gobiernos de la posrevolución, y empezando desde la década de 1920, se enfocaron a ver cómo desarrollar esta hegemonía cultural. Después lo vamos a ver en el lenguaje, pero la mayoría de la población tiene
dos problemas. Uno, la mayoría vive en el campo. Y entonces son pocas las sociedades que viven en zonas urbanas y que por lo tanto tienen la posibilidad de esta competencia comunicativa. El otro aspecto es la educación. Y entonces ese es el enfoque de los gobiernos de la posrevolución. Durante la década de los años 20 y una parte de los 30, la pintura fue la herramienta fundamental a través de los grandes pintores, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, por supuesto, Diego Rivera, el muralismo. Explíquenme cómo el muralismo va a producir, fíjese, a través de la imagen un lenguaje hegemónico nacional. Muralismo, por favor. Porque de ahí los voy a llevar a lo que voy a aterrizar, la influencia de lo transnacional. Muralismo. Hola, ¿hay alguien ahí? Si no me equivoco, son los murales en especial, que referencia mucho de Diego Rivera. Sí, sí es de Diego Rivera, ¿verdad? Es que no me acuerdo bien cuál era uno de los famosos muralistas mexicanos. David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y eran tres los principales. Orozco, Alfaro Siqueiros y Rivera son los grandes muralistas, pero la pintura es una representación de la dominación política sobre la historia de México y a través del lenguaje, de la imagen se vende un lenguaje de masas. Están contando una historia. ¿Alguien recuerda un mural? Yo no tengo aquí. Ya lo entiendo. Básicamente, muchos de estos murales lo que representan es sobre todo una idealización, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, lo cual era muy importante para el poder de la época, pues se estaba vendiendo como, digamos, el gobierno que trajo la revolución o que la concluyó. Así es. Fíjese, va desde la independencia, porque ¿qué es lo que nos hace mexicanos? Librarnos de los españoles. Entonces, por supuesto, están Hidalgo, está Morelos. ¿Y cuál es la representación? Y entonces, en uno de los grandes murales de que todavía está en Palacio Nacional y que están pintados, pagados por el gobierno, por supuesto, hay Hidalgo con dos trozos de cadena en las manos y entonces se ve la representación de Hidalgo, nos lo venden Hidalgo es una figura familiar porque está en las estampitas de las escuelas y entonces rompe las cadenas de la esclavitud, o sea, México era esclava de España. Aparece Morelos y trae una pluma de, pues no sé de qué, pero es de un ave, no sé qué tipo de ave, y aparece los sentimientos de la nación. Se lee Sentimientos de la Nación. Son representaciones de que son los héroes. Uno de los primeros elementos es el héroe. Ya existía en el siglo XIX. Aquí se enfatiza porque el discurso político de la posrevolución es que yo gobierno, sea tu nuevo Dios, sea tu nueva iglesia.
que tú, mexicano, entiendas que yo luché por ti y que todos los procesos de ritualización, de obediencia, etcétera, todo lo que obtienen los religiosos, ahora lo va a tener el gobierno. Pero hay que convencer a la masa, porque la masa es católica, siempre ha sido católica. Tiene 300, 400 años siendo católica por la fuerza o por las buenas. Y entonces ahora tengo que venderle que yo soy la nueva iglesia, que a mí me vas a obedecer, porque hay un esquema completamente laico, nada religioso. Hay una ruptura, abierta ruptura entre el poder religioso, el poder de Dios y el poder del Estado. Y la pintura está vendiendo. Es como la nueva Biblia. Incluso así lo menciona Octavio Paz en su texto. La pintura mural se convirtió en la nueva Biblia para los mexicanos. Las representaciones de cómo el gobierno, y ahí aparecen los grupos revolucionarios, va desde la independencia hasta la caída. Ahí está el malvado Porfirio Díaz. O sea, todo lo que no hacemos los historiadores de poner adjetivos, poner etiquetas, lo tiene que hacer el gobierno. Y ahí no inicia la historia oficial, pero se plantea una historia oficial que se convierte en historia hegemónica. ¿Qué sucede con esto? Bueno, tan simple. En la década de los 90, el secretario de Educación de la SEP federal dijo que los historiadores hagan los libros de historia, que los químicos hagan los libros de química. O sea, dejó a los especialistas trabajar en los libros de texto gratuitos para que los niños incrementaran su nivel de conocimiento. Pero, craso error, los historiadores no siguieron la historia oficial y desaparecieron a los niños héroes. Por supuesto, hasta la fecha, el año pasado todavía se hizo y se va a hacer también. ¿Qué vamos a hacer con los niños héroes? ¿Qué hay con el imaginario de nuestros héroes? No se pueden eliminar. Y entonces estos insensatos historiadores quieren borrar de un plumazo y de un año escolar para otro una historia que es fundamental y donde los niños se peleaban por salir desfilando. Yo quiero ser Juan de la Barrera y quiero envolverme en la bandera. Ese tipo de cosas, y tú, historiador, lo desapareces. Ya estaba impreso el libro, ya se iba a entregar. De hecho, se entregó y los recogieron y los destruyeron. ¿Por qué? Dos cosas. Los niños héroes desaparecieron. A Porfirio Díaz le quitaron su estatus de malvado. Puso a México en el panorama de la economía mundial. Entonces, no es el malvado. Y quién sabe qué cosa del 68 hicieron, que ya no me acuerdo. Y entonces, vean ustedes que seguimos en ese discurso de dominador y dominado. Los historiadores tenemos muy corta la opción. Hay cosas de las que no podemos hablar libremente y a las masas podemos hablarlo entre pares, pero ir a la estación de radio o a la televisión y hablar de lo que verdaderamente sucedió, bueno, me ha sucedido en varias ocasiones. A nivel personal lo sé, pero se aplica en todos los aspectos.
Otro punto que fue importante para el gobierno de la posrevolución fue el cine. El cine tuvo un impacto fundamental porque es la primera imagen visual en movimiento. Los hermanos Lumière llegaron a México con su aparato y fue el primer lugar al que llegaron. A Estados Unidos no los dejó entrar porque Thomas Alva Edison tenía su propio invento y por supuesto iba a ser competencia. Entonces llegaron aquí y los inversionistas compraron los aparatos que trajeron los Lumière y empezaron a grabar. El gobierno fue el primero. Empezó a tomar documentales, imágenes de los diferentes paisajes del país y los trasladó a todos los pueblos para mostrar que este es el México, no es tu rancho de Nuevo León donde estás acostumbrados a la carne asada y al cabrito y a los elotes asados. No, mira, aquí hay esta música, claro, todo en blanco y negro, pero ya era cine sonoro. Se escuchaba la marimba, se veía los pescadores, formas culturales que no tenemos aquí porque la geofísica no lo permite, pero así como tomaron escenas, yo recuerdo haber visto todavía en la escuela, nos pasaban esas películas, juntaban a toda la escuela y en el patio proyectaban todavía eran los aparatos de cine, todavía estaba en blanco y negro, pero para nosotros eran familiares las fábricas, para los otros pueblos no, y entonces aquí tomaban a las fábricas, tomaban al interior de la cervecería o de la fábrica de la vidriera y la llevaban al país con la intención de conectarnos desde las características de la imagen, de las representaciones visuales, icónicas. Esto es México. Y las diferencias en la forma de vestir no importaban. Aparecía tanto el zapateado que aquí se hace en el norte, una falda amplia y zapatos con tacón para que se escuche más el taconeo, o las botas en los muchachos, a diferencia de las danzas en el centro, en el sur, pero convirtieron todo de manera familiar. ¿Qué fue lo que hicieron? Un lenguaje, un proceso comunicativo, una cultura nacional a través de. El otro aspecto es considerar el hipermedio. ¿Qué es el hipermedio? Está el hipertexto, no se confundan, el hipermedio. Sería como que por no se transmite el mensaje, quizá de una forma más general o algo así. ¿Ejemplos, compañero? Sí es, pero denme ejemplos. Por ejemplo, en la pintura podría tener que ver el lugar de donde se pone o la televisión, a qué horario se transmite o la misma televisión.
Así es. A diferencia del hipertexto, el hipermedio son las diversas formas en que encontramos la comunicación. En el párrafo anterior hablamos de pintura, de fotografía y de cine. Las tres son diferentes formas de hipermedio. Después lo integramos, la televisión, el internet, etcétera, son parte del hipermedio. En nuestra exposición, en nuestros eventos de difusión, usamos el hipermedio, pero a diferencia de las clases, si ven, por ejemplo, mi presentación, esto es hipertexto, no es hipermedio. Estoy utilizando un solo medio, pero todo es contenido lingüístico. Si no se comprende el lenguaje, no hay posibilidad de apoyo a través del sonido o a través de la imagen. Podría utilizar, por ejemplo, representación, construcción de una cultura de masas a través de la pintura, y les pongo 3 murales de los mencionados autores. Y en los 3 murales se van a hacer observaciones. La pintura es un solo medio, pero conectada con un video de YouTube sobre estos momentos, estas representaciones de el documental. Hay una película que de hecho fue patrocinada por el gobierno, que la hicieron con base en un libro de Bruno Traven, se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Esta es, de eso se trata el libro. Habla de situaciones particulares en regiones diferentes de México, pero la Canasta de Cuentos Mexicanos habla de la diversidad, cómo ven el mundo, su mundo, de manera distinta, una pareja que vive en la ciudad, que son citadinos, que tienen cierto nivel de vida, a diferencia de un indígena que teje canastitas para sacar dinero extra, pero en realidad su sustento básico es lo que obtiene de la milpa. Aquí hay una representación de la diversidad de México, pero está enfatizando que es parte de la cultura mexicana. O sea, no todo es rancho aquí, y lo están vendiendo en Hollywood, porque esa es la intención. Aquí es a donde abordo el otro aspecto, la cultura transnacional. Cómo nos manejamos a través del hipermedio hacia otras naciones. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los mexicanos se llaman Pancho, que es, bueno, era. Aquí todos los norteamericanos eran Rambos. Es la cultura transnacional. Sí, ya sé que me van a decir ustedes, ¿quién fregados es Rambo? Sí, bueno, Sylvester Stallone. Pero esa es la representación que se tiene del norteamericano. ¿Cuál es la representación que se tiene del italiano? Es un Don Juan. El italiano es un Don Juan. ¿Cuál es la representación cultural que se tiene del francés, del inglés? Todas las culturas tienen a través del hipermedio una representación que no necesariamente coincide con las características de la cultura. Sin embargo, Maestra, sí. esta representación nacional
¿Qué tan cerca está de ser más bien un estereotipo? Se manejan, a nivel interno, se manejan como estereotipo al interior de cada cultura, porque los norteamericanos ya saben que no son Rambos, o no sé, ahorita están los superhéroes esos raros que se hacen verdes o que vuelan, no sé, la identificación de la cultura actual norteamericana, no tengo idea, pero siguen manejándose como el país más poderoso. En las últimas 2 décadas cambió la cultura, pero no puedo identificar una figura representativa. Aquí, por ejemplo, en lo que usted menciona, que es completamente acertado, la representación del mexicano estaba en la figura de Jorge Negrete. Jorge Negrete, por supuesto, no es de su época, ni es de la mía, es de la de mi mamá, pero hasta la década de los 80s, yo escuché que Jorge Negrete era el típico macho mexicano. Y entonces, pues era muy macho, era pendenciero, le entraba duro al tequila y era muy bueno cantando. Y además estaba guapote porque estaba delgadito, tenía bigotes engominados o no sé qué les ponía, pero siempre estaban en su lugar, a diferencia de otros fachosos artistas también. O sea, Pedro Armendáriz es el típico macho mexicano, pero el macho del montón, o sea. Y sí le pegaba a su mujer en la vida real, y sí se portaba como macho, todo lo que ustedes quieran. Pero eso fue lo que vendió. Lo del Latin Lover fue en los 90s, en los 80s, cuando les digo que cambió el esquema. El cine también fue promotor de estos cambios, y entonces ahora los jóvenes son rebeldes. Tú, papá, me dices que no baile rock and roll porque se me va a fracturar la cadera, pues ahora bailo, nada más por darte la contra. La representación del macho mexicano va menguando, y aquí es donde aparece el famoso Latin Lover. Mauricio Garcés es uno de los primeros representativos, que cuando ustedes lo ven comparado con otros actores de la época, pues así como un Latin Lover, así como aparece, ¿quién? Eugenio Derbez, pues claro que no. O sea, por favor, traen una facha. Hay actores que de veras están guapos. Bueno, el concepto de belleza varía, pero la representación estereotipada está presente aún en los 80s. El esquema cambió. Ya no es que tu padre te puede pegar si quiere, porque esa es la característica del sistema patriarcal. Pero eso parte del propio gobierno. Así nos dijeron que debía ser, y nosotros repetimos como pericos y seguimos las pautas dadas. Y si te sales de la pauta, eres expatriada, eres exiliada de tu propia familia. Una mujer en la década de los 50 divorciada es una mancha para la familia. Que el hombre se divorcie es diferente. Una mujer que se divorcia porque el tipo la golpea, porque no les da de comer a los hijos, no es posible. Incluso en los 60, bueno, creo que hasta hoy, pero ya no es tan radical. Hay una esquema estereotipado, pero el problema, compañero, es que la generalidad está de acuerdo con eso. Recuerdo a unas compañeras francesas, llegaron a un congreso aquí en la Ciudad de México, y
y ellas me decían que por qué no se veía ya con tanta frecuencia, porque lo investigaron ellas, la lucha libre. Y entonces me enteré de que en Francia la representación cultural que se tiene del mexicano es del luchador. Entonces, sí, fue un periodo del cine mexicano en donde la época de oro ya había caducado y estaban tratando de vender. Y empezó a tener éxito El Santo. Y empezaron con las películas del Santo y luego pues necesitaban al villano. Es como todo, el héroe y el villano. Y entonces aparece Blue Demon como el villano. Santo contra Blue Demon. Y luego, pues, Santo ya no podía hacer tantas películas o se cansaron del Santo y había quienes le iban al villano y entonces Blue Demon contra las mujeres marcianas, Blue Demon contra las momias de Guanajuato, ese tipo de cosas. Bueno, en Francia es icónico. El cine de la lucha libre es icónico de la cultura mexicana. Me enteré. No sé si todavía funcione porque esto hace como unos 15 años, sí, aproximadamente. Bien. Y no se me pierdan cuando estoy hablando de lectura y estoy hablando de texto. El texto tradicional en el proceso comunicativo es todo lo que manejamos como lo hegemónico. El hipermedio implica otros procesos y también involucra la importancia del contenido transcultural y multicultural. Me voy a centrar únicamente los autores lo hacen, hablan de América Latina y aquí hemos tenido desde la década de los 60 la telenovela. Creo que sí es clara la idea de la telenovela para ustedes. Con esto voy a terminar. Había dos telenovelas. Una era venezolana. Salía no era el actor principal, pero después lo hicieron principal a José Luis Rodríguez el Puma, un cantante que, igual que yo, está viejo, pero tuvo su pegue y tuvo mucho éxito aquí. En realidad, muchos cantantes tuvieron más éxito aquí en México que en su propio país. Enrique Guzmán es la evidencia en su país, prácticamente es un ilustre desconocido, aquí sí. Y es parte de los íconos del cine y de la música de esta época, de la época de él. Y la otra, no me acuerdo me acuerdo que la actriz principal se llamaba Savica Malich, pero no sé si era chilena o no sé de dónde era la novela. Y esta del Puma era venezolana, pero esta era de otra parte, creo que de Colombia, y se llamaba Simplemente María. Bueno, cierto grado de éxito tuvo en su país y la compró el Canal 2 de México, la empezaron a pasar aquí y terminaron haciendo, no sé, yo me quedé en El hijo de Ángela María y creo que después siguió El nieto de Ángela María. O sea, la última vez que me asomé, que por supuesto yo la veía porque la veía mi abuelita y estaba ahí con ella. O sea, no era porque yo fuera fan, yo veía lo que ponían.
son formas culturales diferentes. Y esas Maestra, características... Sí, perdón. no, digo. Sí, sobre eso, es que quiero contar sobre eso. También me di cuenta de la realidad de las novelas a cuestión internacional, no solo en América Latina, sino, o sea, por ejemplo, aquí nosotros vemos novelas turcas, ¿no? En el canal Imagen, que también han pegado hasta acá y tengo entendido que son muy famosos. Me refiero entre el pueblo mexicano, pero también en viceversa. Tengo una amiga que es de Armenia, Ujú. ella vive allá y todo, y me contaba cuando la estaba conociendo que, que ella y su mamá ven novelas mexicanas, o sea, y que es muy reconocido esa cuestión de las novelas. Entonces, a mí me dio un poco de risa, pero también no era la primera vez que escuchaba algo similar. También creo que en la región del Medio Oriente también es muy popular las novelas mexicanas y hasta me empezó a nombrar algunas como Pasión de Gavilanes y esas cosas. Yo como que, wow, o sea, hasta la fecha. Yo había entendido que antes, pues claramente, por ejemplo, Cuna de Lobos, que también fue muy reconocida internacionalmente, pero aún hasta hoy en día sigue siéndolo y es impresionante. Yo conseguí un video que hizo Televisa cuando se cumplieron los 50 años de la novela mexicana. Ellos sacaron un video, pero está en el formato de los videos de caja. No sé si ya lo tiré, pero se llama Los 50 años de la telenovela y están, la primer novela fue la de Gutierritos. Bueno, no es cierto. La primera novela se llamó La Gata. Es una novela mexicana con una actriz famosa de aquella época, pero se fue a vivir a Estados Unidos por el éxito que tuvo la novela. Era conocida aquí. Bueno, fui a San Antonio hace, no sé, 30 años que fui a San Antonio. Estaban pasando en un programa, en una canal hispano en San Antonio, estaban pasando La Gata. Fue la primera novela que se hizo aquí oficialmente. La que tuvo más éxito de venta internacional fue La Cuna de Lobos. Y después, otra que vi ahí mismo en el video, aparece Los ricos también lloran. Y la escuché en chino mandarín, en italiano, en portugués, en japonés, o sea, en ruso. Verónica Castro no le sacó provecho a toda esa mercadotecnia. Debí haberlo hecho porque era la posibilidad, pero bueno, esta es la televisión, y lo señalan los autores, es el punto central del proceso transnacional. Las culturas transnacionales van a ser influidas por características representadas en... ¿Cuál es la diferencia entre una película y una novela? Por eso me centro en las novelas. Ver una película me muestra, como decía el compañero, exactamente son estereotipos de. O sea, pensamos que los mexicanos son así, y entonces varias películas de, es lo que he visto de las películas. Casi no veo televisión, veo películas. No soy fan de Eugenio Derbez,
pero su representación del mexicano en las películas es muy similar a la representación de Salma Hayek. Sí, es un problema porque están repitiendo el estereotipo que se tiene del mexicano y no es un estereotipo muy bueno. Claro, en algún momento yo lo cuestioné. Como mexicana me ofendía esa representación, pero viéndolo desde la visión de ellos mismos, se entiende que pues se trata de conseguir contratos. O sea, acabo de ver una película de Salma Hayek con una personaje dual y finalmente termina siendo una mujer que vive en la calle y se droga. Eso es más representativo que ella haciendo un estudio de las funciones cerebrales, etc. Estaba drogada, así de simple. Y en eso termina la película. Me asombra porque Salma Hayek tiene ya su propia empresa. Y entonces, como que continuar los estereotipos, no es por decir que los mexicanos somos lo máximo, porque pues probablemente no seamos lo máximo, pero hay formas culturales para explotar que son valiosísimas, como ella misma lo hizo con la película de Frida Kahlo. Sí, eso la catapultó al cine internacional y está en el ámbito internacional, pero no sé, se sigue repitiendo esto y se supone que la acaba de hacer con el actor Owen Wilson, que también tiene. Bueno, compañeros, aquí dejamos esto y continuamos la siguiente sesión. Por favor, lean el material porque sí van a encontrar dudas en los aspectos de las características, sobre todo de la interculturalidad y la multiculturalidad enfocadas a las subculturas. Como mexicanos tenemos claro cuáles son las características de nuestra cultura nacional y también de nuestra cultura local. Las identificamos, pero hasta dónde estamos influidos por otras culturas que no necesariamente son las nuestras. Y aquí retomo el aspecto de la novela. Es diferente a la película. La película es algo que se va. O sea, llegó, se quedó hora y media, vendió, me convenció, no me convenció. De ahí tomo lo que me conviene y listo. Pero una novela está día a día atrapándome y dejándome un gancho, termina dejándome conectada con, tengo que verla el día siguiente, porque necesito ver si este es el asesino o ese tipo de cosas nos tiene enganchados. Ese es el argumento de Simplemente María, el hijo de María, el nieto de María. Esa novela es interesantísima porque tenía, creo que nada más 40 episodios, y aquí en México les dijeron, vénganse a filmar aquí y extiéndanmelo a 120. Y luego, no sé, creo que duró 4 años, la Simplemente María, y claro, entraron personajes, pero ahí estaba María, era la constante, y ya prácticamente la hicieron mexicana y la hicieron desde aquí. Fue algo interesante. No recuerdo contenidos originales, no sé hasta dónde. Fui testigo, en realidad estaba chiquita, tenía 5 años, 6 años, no recuerdo mucho,
Recuerdo que era una madre soltera y punto. Eso era todo. Pero los aspectos culturales sería interesante ver cómo las características de otras culturas no solamente influyen, sino que forman parte de nuestra propia cultura, que es a lo que vamos con los aspectos de la multiculturalidad. Recuerden que estamos vendiendo, desde ahorita estamos vendiendo. Y el tema que sea debe tener un significado que sea representativo en la comunicación oral y la imagen. Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pásenla bien. No, gracias, maestra. Gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel.